impresión antes de que empecemos a charlar. Sí. Me encantó la versión de ese tema de Oasis que pusiste después de tu apertura. Bueno, muchas gracias. Así que saludos al musicalizador. Bueno, Brian, acá felicitaciones. En mi caso, ahí ya no me meto demasiado. Pero bueno, sí considero que es una versión interesante, ¿no? Cristian, evidentemente, además de abogado, cosa que me agrada profundamente, tenés conocimientos musicales y de tecnología. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poquito de lado. Sí. Cristian, con respecto a este 2022 y como representante, como abogado, prestigio y ligante, y además asesor, ¿qué podés decir con respecto a la última modificación que se realizó de la Ley de Riesgos del Trabajo relacionada a esa función tan preponderante que se le ha dado al rol de los médicos y médicas, ¿no? De las comisiones médicas, con respecto al rol de abogados y abogadas? A ver, habría que iniciar esta charla, Susana, creo que alguna vez lo hemos comentado, quienes nos dedicamos a esta rama del derecho de riesgo del trabajo, estamos en una suerte de intermedio entre lo que es el sistema continental europeo y el sistema anglosajón, porque si bien tenemos una ley o tenemos normas que regulan toda nuestra actividad o toda la actividad de los riesgos del trabajo, hemos debido, por una cuestión deficiente técnica legislativa, por decirlo de una manera elegante, hemos debido estar atentos a lo que los jueces y la jurisprudencia ha ido acomodando de dicha ley. Está siempre ese viejo adagio de que la ley reina pero la jurisprudencia gobierna, y en este momento recuerdo también a Alberdi, al padre de nuestra Constitución, cuando dice que la ley es un Dios mudo y habla por boca de los jueces. Pero en el caso de la ley de riesgo del trabajo, esto ha sido de una manera, si se quiere, exacerbada. Fruto quizá de esa deficiencia técnica legislativa y también de cuestiones reprochables desde su génesis. Exacto. A ver, en el año pasado el sistema de régimen del riesgo de trabajo cumplió 25 años. En esos 25 años pasaron muchísimas cosas. La ley se mantuvo indemne, por decirlo de alguna manera, desde 1996 hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con ella todos los tribunales inferiores siguieron su criterio, fueron, no sé si el término es recortando, pero sí acomodando determinadas situaciones que la ley establecía. Y en un caso muy particular, el primer gran fallo de la Corte que modifica jurisprudencialmente la ley de riesgo del trabajo es el famoso caso Castillo, que habla de la competencia federal de las comisiones médicas jurisdiccionales. A ver, para la audiencia que por ahí yo no quiero pecar de tecnicidades, pero, pero es importante. Lo que establece la ley de riesgos del trabajo es una instancia previa a poder ir a un juez ante una enfermedad profesional o un accidente de trabajo que el trabajador debe sortear frente a una comisión médica jurisdiccional, que la comisión médica dirá, previamente a llegar al juicio, si el trabajador posee o no incapacidad o presenta o no una enfermedad profesional o alguna secuela derivada de un accidente de trabajo. No conforme con la decisión de la comisión médica, el trabajador primeramente debía acudir a la justicia federal. Eso lo modificó la Corte y pasó mucho tiempo hasta que en el año 2017, con la ley 27348, se modificó esto
y se mantuvo con ciertas correcciones el rol preponderante de las comisiones médicas jurisdiccionales. A ver cuáles correcciones y por qué y el porqué de las correcciones. La Corte, cuando declara inconstitucional la instancia administrativa previa de la vieja ley 24.557, lo primero que dice es, en primer lugar, estamos hablando de comisiones médicas, es decir, hay médicos que dicen si una enfermedad o un accidente es o no es derivado del trabajo. Uh-huh. Y claramente la cuestión de la relación causal de una patología, es decir, si esa incapacidad que presenta la persona es derivada o no del trabajo, no es una cuestión médica, sino que es una cuestión jurídica. El otro gran reproche que se le hizo a la ley fue la falta de asistencia letrada que tenía cualquier trabajador frente a la comisión médica. Esto fue tratado en la modificación de la ley 27.348 y estableció, entre otras cosas, en primer lugar, la jurisdicción ordinaria laboral para apelar cualquier dictamen de la comisión médica y el patrocinio letrado obligatorio que debe tener todo trabajador en esa instancia administrativa previa. Y ese patrocinio letrado puede ser buscado por el trabajador, pero si el trabajador no posee los medios, debe serle garantizado. Es decir, que el propio Estado debe proveer al trabajador un abogado que lo asista en la instancia administrativa previa. Sí. Está bien, pero a ver, en la realidad y con el tema de los porcentajes, sobre todo de incapacidad, ¿no es cierto? Sabemos que ya desde hace varios años, ¿no? Yo parto de la base esta, que a mi entender, y bueno, vos lo sabés, considero que el sistema de ley de riesgos del trabajo es absolutamente nefasto, desde ya. Que es necesario contemplar a la persona no como una cosa, ¿no es cierto?, como un número. No es lo mismo un ser humano que un automóvil, ¿no? Para algunas personas quizás lo es, pero bueno, en la realidad, y menos del derecho del trabajo, ¿no es cierto?, y de la seguridad social. De hecho, la ley de riesgos del trabajo está basada en una ley pinochetista, ¿cierto? Por lo tanto, ya el origen no es demasiado, digamos, democrático, todo lo contrario, ¿no? Pero en la realidad de esta Argentina, que es post-pandemia y que todavía continúa, y con el COVID-19, ¿vos considerás que la ley de riesgos del trabajo y las RD en general han cubierto todas las expectativas, o por lo menos las obligaciones que les caben con respecto al COVID-19, patologías derivadas, ocasionadas por, y medicamentos, y etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, eso es una pregunta que habría que dividirla en partes. En primer lugar, coincidirás conmigo, me encanta el contrapunto que tenemos siempre, Susana, sí. Pero bueno, coincidirás conmigo que la pandemia fue un golpe vertical y horizontal hacia todos lados. Afectó a todos los ámbitos del derecho y sobre todo al derecho del trabajo en particular y en especial al régimen de riesgos del trabajo. A partir de allí, y esto lo ha dicho en una entrevista que tuviste imperdible con el doctor Schick, se han dictado una serie de decretos de necesidad de urgencia y de resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que incorporaron una presunción de enfermedad profesional al COVID
siempre que se realice un trámite especial que contempla la misma ley de riesgo de trabajo. A ver, has visto que el régimen de enfermedades laborales es un sistema cerrado. Exacto. Que surge de un listado que periódicamente publica el Poder Ejecutivo. Hermético, por otro lado, hermético. Bastante yo diría hermético. No tan hermético, porque el artículo 6 de la Ley 24.557 permite, a partir del año 2000, del decreto 1278, la posibilidad de incluir enfermedades no listadas siempre y cuando se realice un trámite ante la Comisión Médica Central. Y sí, pero estamos en lo mismo. Esto fue utilizado, este sistema fue utilizado y acomodado en la especial situación de pandemia a partir de reglamentación de emergencia, que generó un rum periodístico interesante, porque al ser legislación de emergencia, como toda legislación de emergencia tiene un plazo de vigencia, para los trabajadores en general que no eran esenciales pero que podían estar expuestos al COVID, había finalizado su vigencia en diciembre del 2021. Uh-huh. Bueno, este mes, por una resolución si no me equivoco, del 3 de mayo pasado, la 21/22 de la SRT, se volvió a brindar esa posibilidad de que el trabajador, cuando contrae COVID, pueda, vía Comisión Médica Jurisdiccional y luego refrendado por la Comisión Médica Central, tener por incluida esa enfermedad como enfermedad laboral. Uh-huh. Más allá de eso, no debemos olvidar que la Ley de Riesgo del Trabajo le impone determinadas obligaciones a las ART, y en lo que hace a prestaciones médicas, las ART están obligadas a atender los hechos agudos y eventualmente, si ingresan en periodo de incapacidad laboral temporaria, brindar todas las prestaciones médicas sin copagos, sin costos adicionales para la persona afectada, etcétera, y lo debe hacer hasta su total recuperación, o en el caso de que no pueda recuperarse y tenga determinadas secuelas que por ahí lamentablemente se dan, como en el caso de una gran invalidez, esas prestaciones son de por vida. Uh-huh. Entonces, a la pregunta de si las ART estuvieron al alcance o a la altura de la prestación en caso de esta particular pandemia del COVID-19, yo te diría, se hizo lo que se pudo. Uh-huh. Obviamente todo es perfectible, obviamente también se pudo haber hecho mucho menos o no se pudo haber hecho nada, sin embargo se ha hecho. Ajá. Una cosa interesante que yo encuentro y referido sobre todo a la situación provincial, sí, es la siguiente. A ver, la provincia de Santa Fe tardó mucho tiempo en adherir a esta última modificación, sí, de la Ley de Riesgo del Trabajo. Sí, lo hizo recién el año pasado, a partir del mes de mayo. Uh-huh. Con cambio de gobierno provincial. Exactamente, porque, la jurisdicción, al ser la jurisdicción provincial la que va a revisar las decisiones de las comisiones médicas jurisdiccionales, estaba en las facultades no delegadas a la nación, en las facultades reservadas a las provincias, uh-huh, el adherir o no a la ley nacional. Exactamente. Santa Fe lo hizo muy, muy tarde. Pero muy tarde con el gobierno del doctor de Perotti. Sí, pero pasados 2 o 3 años. Sí, claro, digamos, porque se armaba iba a decir un escándalo bastante importante, sí.
Ok, a ver, esa ley de adhesión tiene un artículo que dice que el trabajador no registrado no está obligado a pasar por la comisión médica o hacer la instancia administrativa previa. ¿Cuál es el problema? Que en el caso puntual de del COVID-19, la legislación de emergencia dictada a través de DNU, que son legislaciones nacionales, establecen la obligatoriedad de el trámite de determinación como enfermedad incluida dentro del listado. Entonces, un trabajador no registrado se encuentra frente a una colisión de normas. Absolutamente. Frente a normas que dicen una cosa distinta una y otra cosa la otra. Claro, pero eso es lo que nunca debe suceder y está sucediendo. No. Por eso digo, desde su génesis con la ley de riesgos del trabajo. Y es grave, perdóname que te interrumpí, porque estamos hablando de seres humanos, reitero, que quedan, en la mayoría de los casos, con secuelas, ¿no es cierto?, que pueden ser de por vida, que quizás no se notan en el momento, pero que a mediano, corto más o menos, mediano o largo plazo sí, y no pueden reclamar nada. Eso sucede también. Sí, habría que ver el mediano plazo efectivamente qué es lo que pasa, pero en eso te doy la derecha. Pero claro, Cristian, por favor, discúlpame, y no quiero, pero el tema es si se firma un acuerdo, suponte, que es lo que sucede, que está generalmente redactado por las respectivas ART, casi contrato de adhesión, porque si no, no se cobra. ¿Estamos? Bien. Ante una situación de crisis socioeconómica como la que se está padeciendo, fundamentalmente en este 2022 y desde mucho antes, ¿no? Como un efecto cascada. ¿Qué hace el trabajador, la trabajadora? Firma, ¿está? Pero hay una cláusula que es letal, que es la que no se puede reclamar nunca más. Y si queda una recidiva, es decir, una consecuencia, ¿qué pasa? A ver, estoy pensando. No, pero tiene que ser rápido porque ya se nos va el programa. Perdóname. No, está bien. Esa es una realidad, Cristian, no me digas que no. Sí, no te digo que no. Lo que pasa es que también esto va de la mano de una cuestión filosófica y, si se quiere, también de una cuestión coyuntural. Sí, una cuestión de los principios de derecho del trabajo y seguridad social que están violados. Discúlpame, pero si la ley de riesgos del trabajo, que fue dictada en un momento de estabilidad económica, estabilidad relativa, esa estabilidad, era el gobierno de Menem Cavallo. Si esa estabilidad económica hubiese permanecido, no hubiesen surgido muchos problemas, como por ejemplo el pago en renta de las grandes incapacidades, como por ejemplo el descalce de las indemnizaciones que quedaban atrasadas y que por lo tanto eran ínfimas comparadas con cualquier otro evento dañoso que podría sufrir una persona, no por el hecho de ser trabajador, sino por el hecho de ser persona. Y a partir de ahí es que la colisión, la crítica aparece, creo yo. Con las últimas modificaciones, las indemnizaciones están, de alguna manera, si me permitís la expresión, están protegidas. Y en muchos casos, de la mano de regímenes de repotenciación, de remuneraciones imponibles de trabajadores estables, el conocido RITE, etcétera. Esas indemnizaciones están actualmente bien establecidas, y de hecho en muchos casos
el trabajador que, por ejemplo, pongamos el caso de un accidente in itinere, o sea, aquel que se produce yendo o volviendo el trabajador de su casa al trabajo. Así es. La ley de riesgo de trabajo en determinadas situaciones puede llegar hasta brindar una indemnización mayor que la que establecen los tribunales locales en materia de accidentes de tránsito. Uh-huh. Entonces, también tenemos que tener presente no solamente las herramientas que establece la ley, que son perfectibles y que obviamente la jurisprudencia se ha encargado de ello, sino también el contexto económico en su totalidad. Está. En el caso del contexto económico, yo creo que las últimas modificaciones, que son periódicas y que van manteniendo las prestaciones dinerarias, han dado una respuesta que merecía ser dada. Bien. Si vos me preguntás también qué le veo yo a la ley de riesgo de trabajo, le veo una gran deuda, que es, si bien establecido en sus primeros artículos como objetivo, sí, que es el de la prevención, la ley de riesgo de trabajo se dedicó mucho más a la indemnización que a la prevención. Totalmente. Y eso esa es la gran deuda que nos debemos. Bien. Creo yo a nivel legislativo también. Bien, Cristian, ya se nos va el tiempo, yo de hecho seguiría hablando sobre